Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Emilie de Villeneuve fundó la congregación de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Castres en 1836, llamada abreviadamente las monjas azules por el color de su hábito. Entre los principios que regían esta congregación destacan dos: Dios solo y servir a los pobres. La austeridad y la preocupación social por los menos favorecidos de la sociedad serán los ejes principales de la acción social y religiosa de esta congregación. Partiendo de un humilde local en la localidad de Castres, presta ayuda a los jóvenes de estrato social menos favorecido, a obreros, a condenados a prisión y a enfermos. Iniciamos nuestra celebración cantando: ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Ore por Yahu bereko nyande jara. Ore por Yahu bereko nyande jara. Ore por Yahu bereko Jesucristo. Por Yahu bereko Jesucristo. Ore por Yahu bereko nyande jara. Ore por Yahu bereko nyande jara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que manifiestas tu poder sobre todo en la misericordia y el perdón, derrama sin cesar tu gracia sobre nosotros, para que deseando tus promesas nos hagas participar de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Job.
Job dijo: apiádense, apiádense de mí, amigos míos, porque me ha herido la mano de Dios. ¿Por qué ustedes me persiguen como Dios y no terminan de saciarse con mi carne? Ah, si se escribieran mis palabras y se las grabara en el bronce, si con un punzón de hierro y plomo fueran esculpidas en la roca para siempre. Porque yo sé que mi Redentor vive y que Él, el último, se alzará sobre el polvo. Y después que me arranquen esta piel, yo con mi propia carne veré a Dios. Sí, yo mismo lo veré, lo contemplarán mis ojos, no los de un extraño. Mi corazón se deshace en mi pecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Contemplaré la bondad del Señor. Contemplaré la bondad del Señor. Escucha, Señor, yo te invoco en alta voz. Apiádate de mí y respóndeme. Mi corazón sabe que dijiste: busquen mi rostro. Contemplaré la bondad del Señor. Yo busco tu rostro, Señor, no lo apartes de mí. No alejes con ira a tu servidor, tú que eres mi ayuda. Contemplaré la bondad del Señor. Contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. Contemplaré la bondad del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El Señor designó a otros 72, además de los 12, y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al contrario, al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan. Sanen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies lo sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día Sodoma será tratada menos rigurosamente que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Queridos Jesús. amigos, qué hermosa entonces esta lectura. Estamos justamente en el mes de octubre. Hemos celebrado recientemente con Santa Teresita de Lisieux, la patrona de las misiones. Y aquí desde el Evangelio entendemos las misiones, salir adyentes. Somos enviados para los demás. Siempre enviados hacia nuestros hermanos. Ese es el gran servicio del cristiano, misionar, ser apóstoles. Que es el mensaje de salvación. Peña de muy ponata ajina porque ñañamindu urire,
Aña muy querida, peña, pero tú, de cato este ñañe, pero otro estilo de vida, otra sociedad, otra nación, otro mundo, otra familia. Así es que, queridos amigos, es tan importante lo que hoy el Señor nos está invitando. Dale fuerza, sean misioneros. Pero atención, esto de que somos enviados de dos en dos para anunciarle justamente a Jesús no va a ser fácil, no va a ser fácil. La cosecha ciertamente que es muy abundante. Lleva porque está como un ave entonces ya eana la verdad, ya eana en la honestidad, en el amor, en la serenidad, viviendo de acuerdo a los valores y principios de la humanidad, porque en realidad el vivir la humanidad es vivir de acuerdo a los criterios que Dios quiere para el hombre, ¿entienden? Tenemos que ser muy humanos, muy humanitarios, muy solidarios. Pero nos dice el Señor, la cosecha es abundante. Porque pero hoy cominte, pero no vive esa vida cristiana en la autenticidad plena. Entonces dice, rueguen también al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Pero atención, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Tenemos que estar preparados entonces, queridos hermanos. Yande pide atada para ciertas situaciones. Yande digo con engañan bojera o mía la depresión. Yande deprimí muchas veces la ñañe ella lleva yande ñañandú ya ella va eva la hipona la yapona cuántas riquezas que tenemos que Dios nos ha dado. Pero sin embargo nos damos cuenta que hay muchos hermanos nuestros, porque ñande yo que pero que se aprovechan de los bienes de la humanidad, de los bienes de los hermanos, de los bienes de la comunidad, de los bienes de la sociedad, de los bienes de la nación. Se aprovechan, se adueñan. Y justamente porque nos falta una buena organización también, pero la buena organización pues solamente lo podemos hacer cuando cada uno es consciente y cada uno pone ese granito de arena para que la comunidad se organice. Es organización. Si queremos salir adelante, si queremos que nuestro mundo sea un mundo de felicidad, de paz, de alegría, ciertamente, como dice también el Evangelio, tenemos que recibir a Jesucristo. Ñamuí a la peña de corazón, ñamuí a la peña de leco bebe, ñamuí a la peña de roga, pupe pecha manteca, tutas o peña veñan de allepa, yaico veñan de yara o yero de jaisa ñande. Y esa será la gran bendición que vamos a recibir. En la medida en que entendemos, miren que yo los envío a ustedes como ovejas, pero en medio de lobos. Vamos a pedir esa gracia al Señor, que podamos nosotros luchar, empeñarnos y hacer lo mejor que podamos para ofrecer ese granito de construcción del reino de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, que venga tu reino. Señor, que venga tu reino. Por nuestra Iglesia, para que sea la discípula misionera que pregona la salvación al mundo entero, oremos al Señor. Señor, que venga tu reino. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y nunca vivan en la desconfianza, oremos al Señor. Señor, que venga tu reino. Por todos nosotros, para que siempre crezcamos en la fe y en la adhesión a la persona de Jesucristo, oremos al Señor. Señor, que venga tu reino. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, que venga tu reino. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar lo más preciado, Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida
vida entera. Mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios misericordioso, concédenos que nuestra ofrenda te sea agradable y que mediante ella se nos abra la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su carne derramada en la cruz puso en paz todas las cosas, y así constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe, con mucha esperanza, decimos la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios,
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tú tendrás. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Oración final. Con esta Eucaristía que hemos celebrado, renueva, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte anunciamos y compartimos. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Eres María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor. Ven